Muy buenas noches. Estamos de noche. Hoy es sábado 10 de enero de 2026 en este segundo programa de Preguntando Ideas por la Cultura del Pueblo, Educar para Transformar en su quinto año. Y tenemos, mire, parece que esto también está instaurado. Creo que es tercer periodo en que usted está en el segundo programa del año. Así que, no sé, parece que son cuestiones de, no es azar, ¿eh? Son circunstancias con las que inician estos últimos años la realidad panameña la que me obliga a pedirle el favor que esté con nosotros en este espacio porque estamos obligadas y obligados los profesionales y las profesionales de las ciencias sociales a reflexionar críticamente en estos espacios que están creados para la comunicación alternativa a a la hegemónica formal, para que nos hagamos criterios a partir de elementos que evidentemente el sistema no permite a través de los medios esos formales de comunicación y por tanto están estas redes alternativas. Y bueno, desde mi disciplina, que es la sociología, que se inventó por allá para el siglo XIX, usted sabe muy bien, mi estimado don Víctor Vega Reyes, que él es abogado, pero además es un especialista en Derecho Internacional Público y por eso es que siempre lo tenemos por acá, con esos temas que gravitan en la realidad nacional panameña. eh, que se enmarcan en esas relaciones accidentadas que hemos tenido desde el nacimiento de la República con el imperialismo estadounidense, que luego de cumplido el Tratado del Canal, que revirtió la administración del Canal de Panamá, las operaciones y todas las áreas adyacentes al canal, es decir, terminó de desmantelarse el enclave colonial con que inició la República de Panamá en 1903. Lo cierto es que esa tarea sigue estando inconclusa de la soberanía y aquí lo hemos pues martillado 4 años, don Víctor Vega Reyes, con ese tema que quedó pendiente. Se firmaron dos tratados y no uno, Tratado del Canal, pero también el tratado concerniente a la neutralidad permanente del canal que ahora sí, doctor, sí que sí, este 2026 estamos obligadísimos a atender, a acometer desde la sociedad panameña. Evidentemente no será desde el gobierno, que más allá de este gobierno que tiene, hombre, sus elementos que le son muy particulares y que aquí los vamos a develar como lo hemos hecho en todos los programas desde que inició el gobierno de José Raúl Mulino, que no se percibe y muy por el contrario, eh, ha dado todos los signos de no tener claridad ni su política exterior, ni tampoco la interior, pero sobre todo su política exterior de defensa y salvaguarda de la soberanía y la autodeterminación de nuestro país. Y eso obliga a los intelectuales, obliga a los profesionales en las distintas disciplinas, derecho sobre todo, profesora, que realmente generemos los espacios de reflexión, de diálogo. Yo diría que no solo en la Universidad de Panamá, sino fuera de la universidad también, para ir ubicando la postura que debemos tener desde la intelectualidad panameña y desde los distintos sectores de la sociedad panameña. Entonces, bienvenido nuevamente, doctor Víctor Vega Reyes, por aceptar la invitación en su ya instaurado segundo programa del año. Es un placer, Rebeca, participar siempre. Me complace mucho eh, que mi labor académica pueda tener una proyección a la comunidad, como quien dice, extramuros de la universidad por medio de programas como el que tú diriges. Yo otras veces te lo he comentado, mi vida es la academia, me invitan a abordar y discutir temas como investigador, como académico, y por favor, ¿cómo me voy a negar? Aquí estamos para compartir ideas, para compartir análisis. Así es, miren.
Tenemos que hacer este programa hoy porque siempre lo hacemos en la segunda semana de cada año en el marco de la conmemoración obligada que tenemos los patriotas y las patriotas de rememorar esa heroica gesta patriótica de los días 9, 10 y 11 de enero del 64 y, por supuesto, conversar sobre los temas que tenemos pendientes. Pero ahora, para este año, para este 62 aniversario, de esa cruenta intervención estadounidense que dejó 21 mártires y más de 500 heridos en nuestro país, que para ese entonces realmente era una cosa escandalosa, como lo es escandaloso hoy lo que acaban de hacer el 3 de enero en Venezuela. Imagínense, eh, invadir militarmente y extraer, es decir, secuestrar a un presidente en funciones realmente, profesor, estamos frente a un colapso de el derecho internacional público como lo entendemos hoy. Ya, Y por tanto, bueno, todo el andamiaje que post Segunda Guerra Mundial se vino instaurando en función de la convivencia pacífica, ¿no? Entre los estados modernos. Entonces, este 9 de enero, estos 62 años, nos obliga, doctor, a todos y a todas a revisar esa tarea que tenemos pendiente, que además ahora con este gobierno, bueno, con todos los gobiernos de posinvasión, la verdad, eh, comenzando con el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso y ese convenio Salas-Becker y todos los posteriores convenios que se han firmado, memorándum o como le quieran llamar, que de entendimiento, no sé quién entiende a quién, que imponen los distintos gobiernos estadounidenses y este gobierno de Donald Trump, que teníamos la idea, teníamos la información de que estaría eh, programando, estructurando una, un, un nuevo corolario, bueno, una nueva doctrina que le llaman ellos, una nueva doctrina para su política exterior frente a nuestro continente latinoamericano, caribeño. Y para nadie es sorpresa esto que ya es público, que el gobierno de Donald Trump elaboró y publicaron en el mes de octubre, noviembre del año pasado, que plantea una nueva doctrina del Estado-nación que se fundamenta con los principios de la doctrina Monroe de hace 200 años, imagínense, el 823, y que ahora se complementa con la nueva visión del siglo XXI claro, de se Trump combinó y la ahora le imagen. llaman la doctrina Monroe. Mire por dónde va esto, Ujú. doctor. ¿Cómo entender Ya, el momento actual para Panamá? Y después vamos al caso de Venezuela y de toda la América Latina. Es más, del planeta que está amenazado. Bienvenido. bueno, mira, Rebeca, eh, yo te voy a exponer obviamente mi perspectiva que puede darnos elementos para calibrar, eh, ensayar, entender lo que ha pasado, por ejemplo, ese 3 de enero en Venezuela. Y yo me proyecto a la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fenómeno que va a poner, como quien dice, en contraposición dos principios consagrados por la Carta de las Naciones Unidas, a saber, el respeto de las fronteras internacionales y el respeto al principio de la autodeterminación de los pueblos. Entonces, las relaciones internacionales en los Estados Unidos son estudiadas
como quien dice, las 24 horas del día por una especie de comunidad de logias que han dado en llamar los think tanks. Estos son como una especie de alquimistas que están tratando de encontrar la piedra filosofal y acomodan las cosas así, asá, pensando siempre en las mejores opciones para la proyección de los intereses, la salvaguarda de los intereses de los Estados Unidos. Concretamente, al darse ese fenómeno de la implosión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, esos grupos jugaron a fondo la carta de la autodeterminación de los pueblos, sabiendo que la Unión Soviética era un Estado multinacional. A él mismo pertenecían sociedades que tienen su idioma propio, que tenían particularidades que les daban la opción de reclamarse naciones e invocar el principio consagrado en la Carta de las Naciones Unidas de la autodeterminación. Eso ocurrió. De las ruinas de la Unión Soviética salieron 15 nuevas repúblicas, incluyendo Ucrania. El grupo de los alquimistas de las relaciones internacionales en los Estados Unidos, agrupados en los llamados think tanks, tema que es muy bien estudiado por el señor Glenn Diesen y expuesto en su obra The Think Tank Racket, meaning Managing the Information War with Russia. Sobre la marcha yo hago la propaganda de este libro, que me parece que debe estar en las bibliotecas de todos aquellos que estén interesados en tener una percepción y un manejo de qué es lo que está pasando a nivel de las relaciones internacionales. Me parece que nos dejamos llevar por el impulso de que en Estados Unidos conduce las relaciones internacionales el señor Donald Trump, pero hay un equipo detrás. Usualmente en los Estados Unidos las relaciones internacionales, estos alquimistas la van acomodando y el presidente y su ministro de Relaciones Exteriores queda como especie de la punta del iceberg. Son visibles, mientras que por debajo de la punta del iceberg hay toda una comunidad trabajando el tema. Entonces, nuevamente, trato de no perder el hilo de Ariadna. Esa comunidad sintió que les había llegado una oportunidad preciosísima para perpetuar, como quien dice, la capacidad de los Estados Unidos de mantener su hegemonía que nacía a raíz de la ruptura del mundo bipolar, jugando, reitero, la Carta de la Autodeterminación de los Pueblos, amparada por la Carta de las Naciones Unidas. De manera que se da el desmembramiento de la República Federativa Socialista de Yugoslavia, manipulada, agenciada por este grupo de alquimistas. Se salieron con la suya. Ni más ni menos desmantelaron a Yugoslavia, un país que después de la Segunda Guerra Mundial jugó un papel protagónico y positivo, muy positivo, porque bajo la conducción del señor Josip Broz Tito, Yugoslavia fue uno de los países que estructuró el llamado movimiento de los países no alineados, que le dio como una especie de respiro y esperanza a la humanidad de que no hubiese una polarización tan aguda que de repente la rivalidad entre el bloque conformado alrededor de la Unión Soviética y el bloque conformado alrededor de los Estados Unidos llegara a chocar. Es decir, Yugoslavia bajo Tito no fue cualquier país. Tuvo un protagonismo estelar en la conducción de las relaciones internacionales. Y el movimiento de países no alineados le hizo una gran ayuda y un gran beneficio a la humanidad. Entonces, nuevamente, desmembramiento de la Unión Soviética,
desmembramiento de Yugoslavia, país clave para mantener un discurso lógico y aceptable a nivel del llamado tercer mundo. Desmembramiento de la República de Checoslovaquia, se partió en dos, República Checa, República Eslovaca. Y entonces los alquimistas comenzaron a salivar profusamente y dijeron, si ya está desmembrada la Unión Soviética, Yugoslavia, Checoslovaquia, ¿por qué no desmembrar a la República Federativa de Rusia? Y las cosas en un inicio se le presentaron muy bien en el tablero. No vamos a entrar en los detalles del por qué la sociedad ucraniana se prestó como elemento protagónico en esta verdadera conjura dirigida a la desintegración de la República Federativa de Rusia. Siendo Ucrania un país binacional, con una minoría significativa de ucranianos de cultura rusa, los ucranianos comenzaron a desarrollar una política de hostigamiento deliberado de cara a la nación rusa dentro del esquema jurídico político de Ucrania. Y dentro de las cosas espectaculares que están bien documentadas y se mencionan, tenemos la prohibición de la práctica de la religión ortodoxa rusa y sobre todo la prohibición del uso del idioma ruso, las políticas deliberadas de quitarle todo elemento ruso a la sociedad ucraniana que tiene siglos de estar interactuando con la sociedad rusa. Quema de libros, retiro de libros de la literatura clásica de Rusia, por ahí se fueron. Eso se hizo deliberadamente. Y el nombre que sale como la arquitecta o la cara visual de la conspiración es la señora Victoria Nolen, que sale del grupo de los alquimistas conocido como los think tanks. Ella fue la cara visible de la conspiración. Vamos a incentivar a que los ucranianos maltraten a los ucranianos de cultura rusa para que eventualmente a Rusia no le quede otra alternativa que salir en ayuda y al rescate de los rusos ucranianos. Y así fue. Tenemos el derecho a la famosa expresión a confesión de parte, relevo de pruebas. La señora Angela Merkel, el señor Hollande, presidente de Francia, llegaron a admitir los acuerdos de Minsk que contemplaban un estatus de autonomía y un manejo especial dentro de el Estado ucraniano para la nación ruso parlante de cultura rusa. Nunca tuvieron la intención de honrarlos, sino que querían ganar tiempo para armar hasta los dientes a Ucrania, para que eventualmente Ucrania chocara con Rusia, para debilitar y desangrar a Rusia y sobre todo en el plano jurídico, gritar a los cuatro vientos, Rusia ha desconocido las fronteras internacionales, ha invadido Ucrania, ha entrado dentro de la ilegalidad internacional y luego se merece una lluvia de sanciones. La intriga y la estratagema iba en la dirección de doblegar a la sociedad rusa por medio de las sanciones, de crear un estado de crisis socioeconómica en Rusia que llegase a tal nivel que los rusos salieran, como están saliendo, por ejemplo, los iraníes o qué sé yo, saliesen desesperados a las calles a pedir un cambio de régimen.
lo que hubiese sido aprovechado para exacerbar los sentimientos autonomistas de regiones como Chechenia y múltiples otras, porque efectivamente la República Federativa de Rusia es multinacional. En las relaciones internacionales tiene mucho peso la expresión de arrastre histórico: divide y vencerás. Pero podemos usar también una expresión que está en la boca de los panameños con mucha frecuencia: Dios propone, el hombre propone y Dios dispone. La estrategia se extrayó desde el momento en que el paquete de sanciones implicaba que China y la India y otros países de esa talla comprasen el argumento: Rusia ha violado el derecho internacional, ha invadido Ucrania, ha desconocido la frontera internacionalmente reconocida, hay que aplicarle sanciones, no le compren, no le venden. Y el señor Anthony Blinken, judío, en sintonía con Victoria Nuland y otra cantidad de estos alquimistas, hizo no menos de 2 viajes a Pekín, prácticamente para suplicarle al señor Deng Xiaoping: mire, los rusos han invadido, han desconocido fronteras internacionales, se merecen sanciones. Y aquí es donde viene el terremoto que nos tiene viviendo lo que nos tiene viviendo. El señor Xi Jinping, con la flema y la parsimonia que le vemos en los videos, los recibía, los escuchaba y le respondía: no, les sigo vendiendo y les sigo comprando. Cuando se fueron ante el primer ministro de la India, idem, no, les sigo vendiendo, la India sigue vendiendo y le sigue comprando. Y resulta que estamos hablando de los 2 países más poblados del planeta, que juntos están en el orden casi de 3.000 millones de habitantes. Y ya podemos entonces pensar en la capacidad de compra, nada más para mencionar esos 2 países, India y China, de cara a lo que pudieran venderle a los rusos o ellos, qué sé yo, seguir con el comercio. Y ahí se desmoronó el esquema. Se desmoronó el esquema y las sanciones comenzaron a tener un efecto de boomerang. De boomerang. Entonces, mi estimada Rebeca y nuestros queridos seguidores del programa, entra en escena el tristemente célebre actual emperador y lanza expresiones estilo: The war in Ukraine, this is not my war, this is Biden's war. La guerra en Ucrania, esa no es mi guerra, esa es la guerra de Biden. Yo la voy a detener en cuestión de 24 horas, dijo durante la campaña. Están destruyendo la ciudad, están muriendo por miles. Pero eso es el discurso que va de los dientes para afuera. En el fondo, desde el momento en que la India y China se negaron a participar del esquema de asfixiar la economía de Rusia, se sintieron que estaban perdidos. Y vino el efecto boomerang. Entonces comienzan los alquimistas a decirse: ¿y ahora qué hacemos? Todo indica de que la República Federativa de Rusia se va a ir consolidando económicamente y que vamos a perder la guerra. Y entonces estamos viendo que lo que han decidido los alquimistas, teniendo al actual emperador como vocero visual, es: tenemos que ponernos en resguardo. Se ve a nivel de la India, China y Rusia un bloque muy consolidado. Y tenemos que tomar medidas preventivas que implican agarrar el derecho internacional, tirarlo al piso y estrujarlo con los pies. Entonces comienza discursos que nos dejan patidifuso, pero repito, el vocero es el señor Trump. Detrás de él hay una comunidad de alquimistas de las relaciones internacionales. Y el hombre comienza: Canadá debe ser el Estado 51.
El Golfo de México no debe ser más Golfo de México, debe ser Golfo de América. El Canal de Panamá nosotros lo construimos, pagamos por él y China se ha posicionado de él. Tenemos que recuperarlo. Tenemos que recuperar Ucrania. Y por ahí va un discurso que implica desconocer abiertísimamente el derecho internacional, teniendo como una de las, como quien dice, una de las, ¿cómo le llama eso? La cereza del helado, lo acontecido el 3 de enero en Venezuela. Tú aludiste al documento donde ellos hacen un balance, al menos formal, de lo que es la proyección de los Estados Unidos. Ah, pero el secuestro del señor Maduro se lleva y arrastra principios fundamentalísimos para la convivencia entre los estados, porque están reconociendo, uno, la soberanía, entraron a imponer y hacer ejecutar leyes de los Estados Unidos. Eso implica la aplicación extraterritorial de la jurisdicción de los Estados Unidos en otros estados. Luego violentan el principio de la inmunidad de jurisdicción de un jefe de Estado en funciones. Increíble, increíble. Al menos en el caso panameño se disimuló un tanto, porque fueron manejando las cosas de tal manera que a Noriega no le quedó otra que de meterse en la enunciatura, pero terminó entregándose, entre comillas, voluntariamente, se entregó. Acá hubo un rapto, un secuestro a un jefe de Estado en funciones. Entonces, estamos, desde mi perspectiva como estudioso del derecho internacional, en vísperas del pronunciamiento de las Cortes en los Estados Unidos que quedan como un rayito de esperanza de que prevalezca un poco de civilidad en las relaciones internacionales. Porque los Estados Unidos en su constitución tienen un artículo que dice más o menos parecido al que tenemos nosotros acá en Panamá. Panamá acata las normas del derecho internacional. Ellos tienen una disposición estilo International Law is the Law of the Land. ¿Qué va a decir el juez de Nueva York? Con toda probabilidad, este caso llegará hasta la Corte Suprema. En lo personal, me cuesta creer que los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos avalen la acción de su gobierno, porque eso implicaría, si la avalan, abrir una caja de Pandoras que implicaría la ingobernabilidad y la vuelta prácticamente a un estado de las relaciones internacionales estilo sálvese quien pueda, estilo la vida en el viejo oeste, estilo ojo por ojo, diente por diente, porque cualquiera mediana potencia, dependiendo de cómo termine la controversia judicial, podrá decir, si los Estados Unidos pudo secuestrar un jefe de Estado y se salió con la suya, yo, por así decir, presidente o gobernante de Argelia, hago que le levanten un proceso al gobernante de Mauritania o de Túnez, acusándolos de tráfico de drogas o de tráfico de leche de camello. Eso me perjudica a mí y luego entonces yo estoy autorizado para secuestrarlo y traerlo a mi jurisdicción para que sea condenado. Es decir, estamos en víspera de sancionar el caos en las relaciones internacionales. Me cuesta creer que esos jueces vayan a llegar a ese nivel. Me cuesta creer. Y repito, Doctor, ya hemos mm, vivido antes que cuando en la política se incorporan elementos extremistas
como es lo que tienen los Estados Unidos hoy. Lamentable, pero eso hay que identificarlo en la justa dimensión en la que se encuentra el gobierno de los Estados Unidos, un gobierno de corte fascista, em, primacista, realmente, además, con un megalómano que está eh, como presidente de los Estados Unidos y con quienes lo asesoran, esa persona que es muy joven, una persona muy joven. La otra vez estaba leyendo la descripción de quién es esa persona, que es su asesor principal, tal Miller, un joven de 40 años, imagínese, pero con una visión del mundo totalmente retorcida. Y eso nos plantea una amenaza a la humanidad entera, no solo a la América Latina y no solo al occidente del planeta, porque esa doctrina que acaban de lanzar y que no la querían publicar, pero por ahí la publicaron, porque obvio, están involucrados una parte esencial de quienes fueron aliados a los Estados Unidos desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta antes de ayer, que no se habían enterado de esa doctrina, eran sus aliados, o sea, toda la Europa. Entonces, nos está planteando, hoy escuché una declaración de doctor de la primera ministra de Italia, en donde dice, pero llegó el momento en que Europa converse con Rusia sobre Ucrania. Es decir, sin interlocutores. No lo dijo, pero es lo que dejó a entender, sin el interlocutor que han tenido hasta ahora. Y eso habla de que es evidente, ya lo hemos visto con el presidente de Francia, Manuel Macron, y lo hemos visto también con el presidente, primer ministro de Alemania. Hay una, hay un quiebre, una ruptura entre esa alianza primero usted lo había conversado conmigo y bueno, lo ha conversado en muchos otros escenarios. La razón de ser de la OTAN en el siglo XXI, ninguna. Salvo un tema que usted explicó muy bien, que es un tema político-cultural de la rusofobia que no tiene ningún asidero en la realidad, pero que ahí estaba esa estructura político-militar planteándose a un enemigo común que era Rusia. Sin embargo, resulta que de unos meses para acá, en medio de esa guerra entre Rusia y Ucrania, la Federación Rusa y Ucrania, resulta que el enemigo de los Estados Unidos y que a sorpresa de Europa no es Rusia, sino que resulta que es la República Popular de China, no solo comercial, porque estos elementos también hay que como disgregarlo, ¿no? No es solo un enemigo comercial China, se ha constituido en un enemigo político y habría que decirlo también ideológico de este gobierno de los Estados Unidos que encabeza Donald Trump y bueno, todo ese andamiaje que tiene de supremacismo los Estados Unidos hoy. Bueno, yo, Complejo mira, el ahí, escenario, profesor, mm, porque eh, esos que fueron sus aliados hasta el año pasado, hasta el 2025, acaba de terminar, ahora pues están evaluando cuál será el devenir de su alianza, no solamente militar, político-militar en la OTAN, sino incluso su alianza con los Estados Unidos en otros escenarios. ¿Le parece, doctor? sí, Rebeca, eh, yo pienso que el pueblo anglosajón, los ingleses, estadounidenses, digo, son gente que estudian, analizan y en las cuestiones pues, de las relaciones internacionales, ellos saben el valor que tiene la unión. Para el caso de los Estados Unidos, la guerra civil que se desarrolló en ese país, de todas las guerras
que los Estados Unidos ha tenido es la más mortífera. Ni en la Segunda Guerra Mundial murieron tantos estadounidenses como murieron durante la Guerra Civil. ¿Por qué hago énfasis en esto? Ellos entendieron, divididos nos debilitamos. Y tuvieron a la cabeza del gobierno a un individuo profundo en su pensamiento, al famosísimo Abraham Lincoln. Lanzó la famosa expresión, a house divided against itself cannot stand. Una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse. Y a pesar también de esa figura de Lincoln como una especie de, más bien de sacerdote, esa era la imagen que él vende con una mirada muy, como muy benigna, muy apacible, Un a balazo patriarca, como limpio, decimos. como un hombre bonachón, a balazo limpio mantuvo la unión. Sí, Yo he estado en la ciudad de Washington, tal vez tú has estado, pero el monumento que prevalece allí, sí, claro. en esa linda ciudad, es el monumento a Lincoln. Ellos entienden la importancia de la unión y analizan, la unión hace la fuerza, elemental. La desunión debilita. De manera que conecto esto con lo que tú estás mencionando. La Unión Europea, a nivel de los alquimistas de las relaciones internacionales de Estados Unidos, no la están viendo con muy buenos ojos. En el fondo ellos quisieran también el desmoronamiento de la Unión Europea y que renazcan las rivalidades tradicionales, porque la Unión Europea se concibió inicialmente para evitar una vez más el estallido de la guerra entre Francia e Inglaterra, porque tal vez tú has leído un poco sobre eso, Claro, claro. pero el tratado inicial fue el tratado del carbón y el acero. Por ahí comenzó la Unión. Hacer que franceses y alemanes trabajaran conjuntamente la industria del acero para tener transparencia en una industria clave para la dotación del armamento pesado. No querían otra guerra. Ya habían tenido dos en el siglo XX, ¿verdad? Y dijeron, no, tenemos que tener transparencia, tenemos que trabajar conjuntamente. Lo lógico. Y allí comenzó lo que hoy en día la Unión Europea, conformada por 27 estados. Pero a nivel de los alquimistas, no les conviene. Ellos también quisieran que se fracture la Unión Europea, porque divide y vencerás, podrás manipular. Entonces, hay otra cuestión curiosa, mi estimada Rebeca, que podemos compartir con tus oyentes, los oyentes del programa. Uh, el pueblo ruso es curioso porque históricamente ha sido subestimado. Napoleón se paseó por Europa desde Portugal, por todas partes iba y vencía. Y entonces se dijo, ¿por qué no someter a Rusia? Estamos hablando a principios del siglo XIX, ¿eh? Y viene un fenómeno histórico. Conformó la llamada Gran Armée, el ejército más grande conformado hasta ese momento, a principios del siglo XIX, 1812. Y dijo, con este ejército yo doblego a Rusia. La subestimó y de repente es medianamente conocido el famosísimo general termina instalándose en Moscú, que había sido deliberadamente incendiada por los rusos que se replegaron a su estepa y que conocen sus estepas como la palma de la mano. Y el muy cretino de Napoleón se instaló en los palacios de los zares a esperar a que los zares vinieran a conversar sobre la capitulación. Y se le olvidó que existen las 4 estaciones, que él había entrado en verano, que había batallado durante el otoño y le cayó el invierno encima. Cuando he leído sobre esto, verdaderamente es impactante. De 600.000 hombres, los autores hablan que regresaron un puñado a decir, vivos a Francia como 30.000. Todos los demás desertaron o murieron. Ujú, Estamos hablando de principios del siglo XIX. ujú. A mediados del siglo XX,
se repite la historia. Otro tío que se consideraba el supergenio subestima a los rusos. Y esta vez con un ejército menor, pero muy bien equipado con toda la parafernalia de los Panzer y todo aquello, y los Mm, qué sé yo, y le pone prueba a los rusos. Hay detalles allí que no vamos a entrar. El punto es que de repente, al fracasar en el asedio a Leningrado y a Moscú, deciden, para asegurarse de fuentes de petróleo que requerían los alemanes para poder continuar el esfuerzo de guerra, se dirigieron hacia las repúblicas petroleras del Cáucaso soviético. Y para llegar allá tenían que dominar Stalingrado. ujú. Le ponen sitio a Stalingrado, llegaron, como quien dice, con buen tiempo, y les cayó el invierno. Subestimaron a los rusos, pensaban que a la guerra que se habían acostumbrado de Blitz, que eso le iba a funcionar allá. No, quedaron enterrados, ¿sí? Y luego resultó que los tanques Panzer resultaron inferiores tecnológicamente que el T-34, desarrollado por supuestamente un pueblo inferior en capacidades intelectuales investigativas. Sencillos, simples, los T-34 terminaron Efectivos. arrollando a los que se habían ganado la fama inmerecidamente de ser arma invencible, los benditos Panzer. A los Panzer se les congelaba el combustible en el invierno. Y a los T-34 los rusos habían descubierto mecanismos químicos que el aparato podía seguir funcionando con su fuente de diésel. El punto Ah, es, Hitler subestimó a los rusos, fue por lana y salió trasquilado. salió trasquilado. Y el ejército que entra de primero a Berlín y que instala y pone la bandera roja con la hoja y el martillo sobre la Cancillería alemana fue el ejército soviético. Con esto quiero decir, como es ampliamente reconocido por cualquiera que estudie este tema histórico, quien le rompió el espinazo a la bestia nazi fue el pueblo ruso, a un costo de millones de millones. Lo que se dio a nivel de los combates de Montgomery y de Patton en el norte de África fueron escaramuzas. Claro. El desembarco de Normandía, eso fue una escaramuza en comparación a lo que se dio en el frente soviético. Pero muy Y, es, publicitado, ¿eh? y Muy ese, publicitado. ese mérito se le niega a los rusos. Es Correcto. una injusticia histórica. Quienes vencieron a los nazis fueron los rusos. Mire, profesor. Para hablar, espérate Rebeca, para Ujú. hablar en términos de tauromaquia, cuando el torero ha debilitado al toro, le ha metido la espada y el toro todavía se mantiene vivo, viene lo que llama el descabello, que tú has visto esta fiesta, ¿no es? ¿No? Tanto Waterloo, 1815, como el desembarco de Normandía Normandía. fueron el descabello. La bestia ya estaba vencida. El general inglés que vence a Napoleón en Waterloo agarró los mangos bajitos, para ponerlo en términos del lenguaje panameño corriente. Los anglosajones están acostumbrados a eso, a agarrar los mangos bajitos. Normandía, Waterloo. Napoleón era nadie después de la Ujú. derrota en Rusia. Y Hitler era nadie después de las derrotas clásicas de Stalingrado, Kursk y qué sé yo. Entonces, volviendo a los tiempos modernos, otra vez subestiman a Rusia. Levantan un esquema pensando, la vamos a desmembrar. Vamos a invocar el esquema autodeterminación de los pueblos. Pero están yendo, han ido por lana y se está repitiendo la historia. Están saliendo trasquilados.
por lo que ya hemos comentado. Y particularmente en el plano armamentista, lo que fue el T-34, el tanque T-34, clave para la derrota alemana, ahora resulta que los rusos han desarrollado capacidades misilísticas que tienen a la humanidad ahora mismo estupefacta, porque lo están diciendo. Podemos disparar un misil que vuela, no se sabe, una locura de una velocidad, que sube a la atmósfera y entra en picada, como los Stukas alemanes, y lo tienen calculado. De X sitio de la Rusia sale el misil y en 15, 20 minutos está golpeando París. Que ojalá no suceda, porque me encanta París y tengo una simpatía muy fuerte por Francia. Pero las guerras que se ven venir van a estar decididas por el nuevo armamento que se está desarrollando. El armamento atómico ha jugado un rol fundamental hasta ahora, pero se ve venir ahora que el protagonismo en el plano armamentístico va a estar a nivel de los misiles, con una tecnología que eventualmente podrá ser accesible a países con un desarrollo mediano como Pakistán, que tiene la bomba atómica, la India tiene la bomba atómica, pero con toda probabilidad, si accedió a esa tecnología, podrá acceder a la tecnología de los misiles hipersónicos. Hipersónicos, claro que sí. Entonces, yo creo que eso va a cambiar todo. Y de allí, y vamos armando la postura que muchos dicen, bueno, pero ¿cuál es el capricho de incorporar Canadá y Groenlandia a la jurisdicción de los Estados Unidos, a la soberanía de los Estados Unidos? Por esta realidad que te estoy mencionando. Porque entonces están tirando cráneo que los misiles les pueden llegar del Ártico ruso, pero que entonces tienen que tener Groenlandia y Canadá, en donde eventualmente podrían tener las baterías que pudieran desarrollar para contrarrestar ese armamento. Y otra cosa que con toda probabilidad se está estudiando a nivel de las academias militares es el tema del dominio de los mares. Oh, sí, Los factor anglosajones, clave. Inglaterra en el siglo XIX controló los mares. Yo creo que lo he dicho en tu programa. Ojo, eso tiene que saberse en Panamá. Parece banal, pero es sumamente importante. Los mares y océanos ocupan las 2/3 de la superficie del planeta Tierra. Correcto. 2/3. El Estado que tiene los controles, el control de los mares, prácticamente ya tiene el control del planeta. Correcto. Y eso le permitió a Inglaterra, que controló los mares, sobre todo y de manera indiscutible, después de la batalla de Trafalgar en 1805, controló los mares. Y se dio como un relevo. Inglaterra le pasó la posta a los Estados Unidos. Pero, Espérate, profesor, espérate, espérate, Rebeca, ujú, espérate. Los Estados Unidos controla hoy por hoy las 2/3 de la superficie del planeta, porque controla los mares. Y ellos mismos, sus alquimistas de las relaciones internacionales, dicen, tranquilo, los Estados Unidos es como un castillo medieval que está protegido por dos grandes fosos, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Nosotros podemos lanzar bombas urbi et orbi y difícilmente nos las van a lanzar porque nosotros estamos protegidos por dos grandes océanos. Y le han cargado la mano al desarrollo de marinas de guerra imponentes. Por ejemplo, la que tienen ahora mismo desplegada allí, en el Caribe. en el Caribe, sí. ¿Qué estado de la región del Caribe eventualmente puede resistir una lluvia de bombas proveniente de los misiles, de las fragatas y de las bombas que salgan de los aviones que están en los portaaviones? Ninguno, ninguno. Pero viene el gran pero. Ahora, Hubo pero doctor, espérate, espérate, eso espérate, que usted espérate. está Hubo diciendo, una batalla conocida como Trafalgar 1805. Inglaterra derrota la flota francesa y española junta. De allí en adelante, Nelson le regala el control de los mares a Inglaterra. Se ve venir una segunda Trafalgar, que es lo que va a decidir las relaciones internacionales, más bien
de repente a mediano plazo. Cuando se esparza la noticia que los portaaviones de los Estados Unidos son hundidos como barquitos de papel por los misiles hipersónicos, hasta ahí llegó la era anglosajona. Y eso Hacia se ve allá venir. iba, doctor, que ellos tienen un escenario que se han estructurado, que se han pintado, como decimos por aquí, bajo estas premisas que usted plantea, pero hay factores que no están incorporados allí, ¿eh? Y que es la tecnología del siglo XXI que no tiene el ejército estadounidense a los niveles que, por ejemplo, tienen otra potencia que ya está clarísimo, no solamente China, sino también Rusia y algunas otras potencias emergentes, y además que tienen una economía absolutamente en crisis. El dólar está en ruina total. Y eso, ese escenario no lo tenía la Inglaterra del siglo XIX, no estaba quebrada. Entonces, esos Lo que te factores digo, creo que no lo están tomando en cuenta los analistas de la doctrina Monroe, que creen que pueden ahora, someter no solamente a su patio trasero, como dicen ellos, de la América Latina, sino incluso más allá del Atlántico, a todo el hemisferio occidental. Realmente, vaya, tienen mucho, eh, digamos, eso que no tienen con qué respaldarlo, pues. mira, el tema de la doctrina Monroe debemos estudiarla con especial atención aquí en Panamá, porque está conectado con el tema del Congreso Anfitriónico de 1826. Y creo que contra viento y marea el ejercicio se hará. Por ahí veo señales, no queda de otra. Es una fecha trascendente en la historia de la humanidad, el Congreso Anfitriónico, convocada por Bolivia en 1826. El Pero, gobierno hará el suyo, pero hay que hacer uno en paralelo al del ok, gobierno. la doctrina Monroe tenía como gran desideratum que la agenda de trabajo de la Santa Alianza, Ujú. conformada después de la Guerra Napoleónica, que esa agenda de trabajo no pudiera ejecutarse en América, porque derrotado Napoleón, los monarcas déspotas absolutos dijeron, tenemos que desterrar las ideas liberales y tenemos que volver a la situación anterior. Para el caso de España, eso implicaba que iba a recibir el respaldo eventual para reconquistar sus colonias perdidas a principios también del siglo XIX. Entonces, la doctrina Monroe, tú no la puedes estudiar al margen de lo que pasó en Europa, léase guerra napoleónica, derrota de Correcto, Napoleón, correcto. conformación de la Santa Alianza. Y la opción de que las ideas liberales fueran descartadas y que volvieran los monarcas absolutos a salirse con la suya, ¿verdad? Pero también hubo un planteamiento en esa línea y una visión de las relaciones internacionales en esa línea generada por cabezas latinas, léase Bolívar y su equipo de asesores inmediatos, lo que requiere de mucho estudio, digo yo particularmente acá en Panamá, porque el Congreso se vio aquí, porque este paisito nuestro se las trae en cuestiones del derecho internacional, de las relaciones internacionales, ha hecho y tiene ejecutorias de gigante. Ok, 1826 éramos departamento colombiano, pero aquí se dio el Congreso Anfictiónico. Increíble, La así segunda es. ocasión en que se reúne el Consejo de Seguridad fuera de su sede se dio en Panamá. Y haciendo el balance de las complicadas relaciones de Panamá con los Estados Unidos, haber reivindicado el canal para la jurisdicción panameña y la soberanía panameña no es poca cosa. Es decir, tenemos tremendísimas ejecutorias, pero que están amenazadas. Y tenemos que entender cómo fue que logramos la reivindicación del canal, porque todo está concatenado, todo Pero está con, concatenado. eh, Es decir, sin el movimiento de países no alineados, Panamá no hubiera podido ir muy lejos. claro.
sin claro. la reivindicación de Nasser del Canal de Suez, siendo eventualmente Nasser también otro de los grandes arquitectos del movimiento de países no alineados, Panamá no hubiera podido ir a ningún lado. Todo está concatenado. Eso es algo que le reconocen hasta los detractores a Omar Torrijos, ¿no? Que supo hacer esa estrategia con los países no alineados y con esas alianzas que nos permitieron, sin duda alguna, plantear una cosa de gigantes, como bien lo dice usted. Claro. Pero es Pero que profesor, nuevamente mire que... la Ajá. unión hace la fuerza. El movimiento de países no alineados le dio tribuna y le dio una capacidad de mantener un discurso a los Ahora, nacientes y estados de la ruina de los imperios coloniales. Es decir, se unieron. se unieron, ¿Por tal qué cual. apuntarla contra Yugoslavia? Porque fue uno de los arquitectos del movimiento de países no alineados. La despedazaron. Lo que Pero hizo mire Tito, que la lógica esta, que sí le funcionó a los Estados Unidos, por ejemplo, hace 200 años y que le ha funcionado hasta hoy, en la lógica eh, política del gobierno de Trump, del equipo de Trump, hay contradicciones con eso de cómo entender la unión si consideras que muchos sectores de la sociedad estadounidense, no migrante, estadounidense, no pertenecen, no corresponden a su lógica, a su cosmovisión de la nación. No, para los magas y más allá de los magas, o sea, mira lo que está pasando ahorita, está Minneapolis encendido, encendido porque esa supremacía con la que pretenden imponer esta nueva lógica de esa denominada unión, no parece tener sentido, profesor. digo, estamos en un momento de mucha incertidumbre, en verdad. Eh, no hay orden mundial ahora mismo hay un desorden mundial. Hay un desorden. En las relaciones internacionales hay un desorden. No hay respeto por la Carta de las Naciones Unidas. Y hay una atmósfera, terrible decir esto, pero parecida a la que se da entre las dos guerras. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que tú has leído un poco sobre esto. Después de la Primera Guerra Mundial se creó la Sociedad de Naciones, Ujú, pasando el mensaje a nivel de los estadistas, siendo un estadista estadounidense, el que propone la Sociedad de Naciones, el señor Woodrow Wilson, ujú. pasando el mensaje, no más salvajería ni matanzas por millones de millones. Tenemos que ser civilizados, tenemos que Profesor, se le discutir. fue el video. ¿Ah, sí? ¿Y ahora? ¿Se No, fue? algo pasó. Yo creo que va a tener que comprar una nueva computadora. De repente es hardware lo que está pasando aquí. Sí, no, pero Bueno, puede pero, seguir conversando mientras ¿verdad? resolvemos. Ok, Ajá. ¿Me digo, yo decían? hago una lectura y me da un poquito de escalofrío, ¿sabes? Porque tú arrancas la posguerra, Primera Guerra Mundial. Y al tiempito aparece un tipo de nombre Benito Mussolini que dice, no, Italia tiene que reverdecer los colores del antiguo imperio romano, que tenía como símbolo el fascio, y le cayó al único estado independiente que había en África, Etiopía. Mm, Luego le cayó a Libia y nada, la Sociedad de Naciones estaba paralizada. Entonces, en el Extremo Oriente, estando vigente la Sociedad de Naciones y siendo Japón miembro de la Sociedad de Naciones, le cayó a China sí, e inventó el estado ficticio del Manchukuo. ¿Está viendo? Es decir, se respetó el derecho internacional resultado de la Primera Guerra Mundial. Y ahora correcto. mismo estamos en un irrespeto Un escenario flagrantísimo del derecho parecido, internacional similar. que sale después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso pasa mensajes terribles, terribles, Sí, terribles. sí, 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 sí. Eh, estamos viviendo un desorden, Un desorden. eh, y luego el discurso de los alquimistas de Washington. Canadá debe ser el Estado 51. Groenlandia, y se lo está diciendo, por las buenas o por las malas. Es increíble lo que uno está oyendo ahora mismo. Es decir,
Son vaqueros de Bueno, cantina pero los que mire, están hablando. hoy No tenemos son que estadistas, decirlo. son vaqueros de cantina. Nosotros somos bolivarianos, en el caso mío, bueno, mi familia, pero tenemos que decir con mucha responsabilidad el escenario y la situación en la que está sometida hoy la República Bolivariana de Venezuela habla de las debilidades, profesor, que tienen todos los estados latinoamericanos, ¿eh? No estamos preparados para que en medio de un desorden como el que estamos viviendo, que usted lo ha definido muy bien, tengamos la posibilidad de afianzar y de hacer respetar nuestra autodeterminación y nuestra soberanía frente a los embates del imperialismo estadounidense o de cualquier otro imperialismo, ¿eh? En este caso, bueno, del estadounidense que está no solo haciendo reclamaciones, ojalá fueran reclamaciones, está imponiendo sus pretensiones en la política interna del Estado bolivariano de Venezuela, muy, muy terrible, la verdad que No, no, el lo que lenguaje está que uno escucha viviendo ya es una cosa Venezuela hoy, ellos están impactante. decidiendo por Venezuela en el ámbito comercial y sepa, probablemente en otros ámbitos internos que todavía como la información no está fluyendo y hay de todo, ¿eh? Otra cosa que tengo que decirlo aquí, como lo dije como lo mencionamos en el programa 1 de este año, con esto de las redes sociales hay que tener mucho cuidado, profesor, porque hay mucha desinformación. A propósito, muy bien pagada, muy bien financiada, información que va y viene, que es información que no es veraz. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se comunica en función de las fuentes que pues se consultan. Entonces, pero lo cierto es que las evidencias sí que son claras. Hay una situación de dominación de la política interna de Venezuela. O sea, no les basta con haber secuestrado al presidente en funciones de Venezuela, sino que además están dictando la política comercial de Venezuela y vaya a saber qué otras situaciones están sometiendo a los venezolanos. Y ellos, la verdad que, como dice un refrán, profesor, poner las bardas en remojo. Para Panamá, mañana tiene no sé ni cómo denominarlo, ¿eh? Los llaman y tienen que ir, bueno, la ha llamado el señor Marco Rubio, que es el secretario de Estado, al ministro de Relaciones Exteriores y bueno, va corriendo para allá. Me imagino que ya se fue hoy a dormir allá y mañana tiene mañana domingo, una reunión, no sé para qué. Si lo puede decir por teléfono, no, no, para bajar línea. Entonces, vaya, estamos en un escenario complejo. Digo, para entender lo que estamos viviendo, también yo le recomiendo a los que le dan seguimiento al programa. Ya les recomendé, léanse el libro de Dicen sobre The Think Tanks, que dice Racket, la estafa de los think tanks, los alquimistas de las relaciones internacionales. Pero, tú sabes, nosotros estamos en la academia, estuve en una librería, alcancé a ver el libro Mi lucha de Adolfo Hitler, digo, yo tengo que leer esto. Lo compré y lo leí, y me ha ayudado muchísimo a entender el mundo de hoy. Y lo que se está aconteciendo ahora mismo a los profesores de Relaciones Internacionales, de Derecho Internacional, si no han leído el libro de Hitler, léanlo. Tienen que leerlo. Le- Ay, que tenemos que leerlo, porque el tipo fue todo lo loco que se quiera, pero se tomó la molestia de escribir sus locuras, ¿verdad? Ah, la raza alemana es la raza superior. Necesita un espacio vital, el Lebensraum, para poder Ah, sí. desarrollarse. Cuando yo leo allí las explicaciones que da para tenerle un odio visceral a los judíos, pero el odio visceral lo extiende a los eslavos. Él los ve como subhumans, que es a los eslavos, a sus vecinos inmediatos, y razona, yo no voy, yo Hitler, a batallar por las tierras de los franceses, a batallar por la tierra de los alemanes, perdón, de los ingleses. Los vecinos míos que están acá al lado son los que van a pagar el pato. Y lo hizo.
Es decir, él consideraba que ese era un estorbo, los pueblos eslavos limítrofes con la nación alemana aria. Y de allí los horrores que cometieron cuando les iba bien al inicio de la guerra. No tenían empacho en matar a los pobladores de los pueblecitos y las cosas, porque querían la tierra arrasada. ¿Para qué más eslavo aquí? Tienen que morir, porque aquí tiene que prosperar la raza eslava. Ahora mismo no se está utilizando la expresión Lebensraum, pero parecido. Nosotros trabajamos el canal de Panamá. Murieron miles de estadounidenses y en mala hora los regalamos. Nosotros tenemos que recuperarlo y lo dijo ante el Congreso de los Estados Unidos. ¿Por las buenas o por las malas? Lebensraum. Necesitamos Groenlandia, Golfo de México. Canadá debe ser el Estado 51, abiertamente lo dice. El canal de Y luego, Panamá. y luego el caso Venezuela. Venezuela de ahora en adelante va a ser gobernada por los funcionarios que yo voy a dejar establecidos. Increíble lo que estamos viviendo. Increíble. A todo esto hay una palabra famosa en la literatura, la palabra pogrom, es decir, las persecuciones contra los judíos. Pogrom. Lo que está pasando en las ciudades estadounidenses son pogrom. Todo el que no es blanco es sospechoso de ser migrante ilegal. Y están haciendo, digo, actos terribles, terribles, pogroms, verdaderos pogroms. Y quiera que no lleguemos a de repente que de allá salga la presión, la solución final. Mm. Para que el caso judío, Hitler y sus seguidores, la solución final, exterminio completo. Pero ya el emperador allá del Potomac dijo, Somalia es a shithole country. Es un país excusado. En un momento trató a los países centroamericanos de países de mierda. Digo, yo creo que estamos aún tantito así de que lancen la expresión América para los white people y todos los que están un poquito quemaditos de sol para afuera. Oiga, consulta, un paréntesis que nos vamos. Seguimos el próximo sábado. El gobierno de Nicaragua escarceló a decenas de presos políticos. Dice que luego de una conversación que tuvo con la Embajada de Estados Unidos en Managua, que abogaron por la liberación de presos políticos. ¿Cómo, Bueno, cómo está el asunto? existe la palabra procónsul, ¿no? Procónsul. Wow, está el escenario realmente No, estamos viviendo momentos muy, muy, muy complicados, muy complicados. muy complicados. Yo siento de que hay profesionales que hay que darle el micrófono, hay que darle la oportunidad de que hablen. Porque después de las catástrofes, ¿para qué hacer el análisis de personalidad? Digo, Hitler, su accionar representó la miseria y el sufrimiento de millones y millones de seres humanos. En Europa, en Asia, leas Hiroshima, Nagasaki. A mí, para renovar la licencia de conducir, me están pidiendo un certificado de salud mental y física. Sí, No me tomes por un viejo, pero para manejar un automóvil a mí me están pidiendo un certificado de salud mental y física. Para manejar un estado, un superestado, no lo solicitan. con armamento atómico, arsenal atómico, están poniendo a Perico de los Palotes al frente de esos países. El mundo está al revés. ¿Por qué no se piden certificado de salud mental, sobre todo para aquellos que van a estar al frente de países que tienen Así arsenal es. atómico? Digo, una cosa impactante. Para manejar un automóvil, tú tienes que demostrar que estás en tus cabales y que puedes mover los pies, qué sé yo. Qué terrible, qué Para quedar al terrible. frente de un ejército que tiene armamento atómico, cualquiera lo puede hacer.
Y ya tú sabes qué es lo que tengo en mente. ¿Qué es lo que tengo en mente? Profesor, Porque se considera maniático a Hitler. ¿Y hoy por hoy qué? bueno, es de otro tipo, digamos, es de otro tipo. Pero esa lo dejamos para el próximo programa porque se acabó nuestro segundo programa del año y no me puedo ir sin el pensamiento de la semana, que de José Martí. Asesinos alevosos, ingratos a Dios y enemigos de los hombres, son todos aquellos que con el pretexto de enseñar doctrinas modernas dejan caer en los oídos de las juventudes un cúmulo de ideas, infiltrándoles el evangelio bárbaro del odio en lugar de la doctrina sublime del amor. Mira, la otra semana vamos a hablar de amor, de justicia, de paz, de todo eso que ya nadie habla, de felicidad. ¿Se acuerda cuando hasta hace poquito dicen que el país más feliz del mundo era Finlandia y ahora mire por dónde anda Finlandia allá en la frontera con la federación? Decían que Noruega era el segundo país más feliz. Miren ahora el tema de Groenlandia. O sea que vaya, todo está en cuestión hoy. El mundo está realmente pata para arriba y al borde de una crisis de todo tipo y sobre todo, además de política y militar, una crisis cultural, Estamos civilizatoria. pataleando, Rebeca, estamos pataleando al borde del abismo. Así es, así es. Al borde del abismo. Entonces, la próxima semana, doctor, que ya está comprometido, lo estoy comprometiendo públicamente, seguimos en esta conversación porque en este análisis de entender el momento actual en el que se encuentra la humanidad entera, la América Latina, frente al imperialismo y su nueva doctrina Monroe, y todo el hemisferio occidental, también vamos a ver el escenario de la geopolítica económica, que también es un elemento clave para entender el momento actual en el que estamos. Dejamos la economía para la próxima semana. Esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, Educar para Transformar, con el doctor Víctor Vega Reyes, especialista en Derecho Internacional Público, catedrático de nuestra Universidad de Panamá, comprometido para el programa número 3 la próxima semana. Nos vemos y nos escuchamos. Chao, chao, gracias. Dios.